Bueno, a ver, estimo que ahí ya deberemos estar saliendo al aire por la página de Facebook de Educación Popular Comodoro. Vamos a esperar que la gente nos vaya poniendo a ver si nos escucha o no nos escucha, algún comentario, algún like. Aparece como like. Perfecto, acá me dicen de producción que ya aparece en vivo. Los saludo, les doy la bienvenida. Tenemos dos invitados el día de hoy. Estamos en la tercera charla del ciclo Diálogos en la Pandemia del colectivo Educación Popular Comodoro. Somos un colectivo de educación popular que está desde el año 2018 realizando distintas actividades acá en la ciudad del Golfo San Jorge. Y en el día de hoy, después de haber tenido unos diálogos junto con otras y otros compañeros sobre violencia institucional, sobre la cuarentena, sobre aspectos de educación, nos parecía importante poder compartir la situación en general de los extractivismos y las resistencias en Chubut. Así que para el día de hoy le hicimos la invitación a dos personas para que nos puedan compartir sus experiencias, sus saberes y hacer, bueno, sus comentarios respecto a este parecer en la provincia. Voy saludando en primer lugar a Marina Ricciardi, ella es de Puerto Madryn, de la Asamblea de Defensa del Territorio. Hola Marina, ¿cómo estás? Te pido por favor que te puedas presentar para la gente que está viéndonos en este momento. Bueno, hola Gustavo, hola al resto del equipo que anda por ahí. Hola Humberto también, que está ahí abajito en la pantalla. Ya estuvimos charlando. Bueno, soy Marina y estoy integrando la Asamblea en Defensa del Territorio, que le pusimos ese nombre después de discutirlo un buen tiempo, desde hace ya 3 años. En realidad, la Asamblea de Madrid venía trabajando desde el Foro Ambiental y Social, eh, junto con asambleas de otras comunidades, como Esquel, de Comodoro también, estuvieron participando. Yo en ese momento no estaba, me incorporé hace 3 años, sí, hace 3 años, y bueno, éramos gente nueva, la mayoría, y sí, bueno, había algunos integrantes, todavía hay 2 o 3 integrantes que vienen, digamos, de toda la historia de la Asamblea de Madrid de aquellos años. Y bueno, tuvimos una reunión y dijo, bueno, le ponemos Asamblea de Madrid, dijo, Asamblea en Defensa del Territorio, justamente por esto que también charlábamos hace un ratito y que me gustaría compartir con ustedes, que es poner la lucha un poco más integrada al contexto y no solamente luchar y trabajar por decir no, no a la mina, que es nuestro fuerte en realidad y nuestro gran objetivo, sino que también intentar hilar esa lucha con otras que nos parecen que van de la mano, ¿no? Y que son producto de la misma presión capitalista, imperialista, patriarcal y todo lo que quieras. Entonces, por eso nos gustó ponerle este nombre y les cuento a modo de anécdota nomás, y para ya empezar a conocernos un poquito más, por qué le pusimos Asamblea en Defensa del Territorio. Y además comprendemos al territorio eh, como una unidad también integrada, ¿no? Y nos importa la salud. En realidad, nuestro mayor el eje de nuestra asamblea, siempre estamos hablando de cuestiones de salud, salud socioambiental, obviamente, comprendemos que la salud de los cuerpos, las saludes individuales no pueden estar separadas de la salud del territorio. Entonces nos parecía que, bueno, trabajando a nivel territorial, de alguna manera estábamos trabajando y asegurando un poco más la salud poblacional o individual incluso también. Así que Perfecto. bueno, ahí. También soy docente, soy mamá, soy, ¿qué más? Agricultora, ando ahí con los yuyos, con las plantas medicinales, bueno, un poquito de todo, Perfecto. lo que hacemos, muchas Está cosas. bien. Gracias, Marina. Bueno, vamos a darle un espacio a Humberto para que se pueda presentar también y luego vamos a iniciar este intercambio de preguntas, respuestas y le recordamos a la gente que puede ir dejando sus preguntas en los comentarios. Así que, Humberto, te dejo el espacio para que puedas presentarte a la gente que está del otro lado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, fundamentalmente acá reemplazando a alguno de los, cualquiera de los chicos que hace ya 18 años marcharon con 10 años y hoy ya con 28 podrían haber estado o deberían estar acá, están trabajando fuertemente en la asamblea, pero bueno, me tocó a mí reemplazarlos a ellos y dispuesto a escuchar y a saber y a intercambiar y simplemente por ahí contarles también la nueva situación que vivimos aquí en la cordillera con el reflote de emprendimiento minero aquí en Esquel, de qué se trata, contarles un poquito, fundamentalmente también es escucharlos y bueno, acá estamos, esperemos. Bien, gracias, Humberto. Bueno, tenemos bastante para hablar, vamos a tratar de que sea dinámico, pero recién nos contabas un poquito, Marina, el tema, bueno, del nombre, de la asamblea, de esta idea de pensar el territorio no solamente como el soporte físico donde nos paramos, sino como algo mucho más, más complejo. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta el laburo que vienen haciendo desde Madrid, quería que nos cuentes un poco cómo tomó a la Asamblea de Madrid toda la movida de fin de año de 2019 que tiene que ver con el avance en la provincia de Mendoza, la gran movilización, la marcha que hubo acá también en la legislatura de Rawson, cómo lo vio la Asamblea de Madrid y cómo arrancó el 2020 y se fue acomodando en este contexto de cuarentena para seguir activando de alguna manera. Así que contanos un poquito sobre eso y seremos todo oídos. Ahí estás en mudo, Mari. Vas a tener que sacar el micrófono porque si no. Ahí estoy. Ahora sí. Sí, esa transición, ahora sí se escucha, ¿no? Perfecto. El fin del 2009 con toda la movida de Mendoza fue como de alguna manera recibimos el ímpetu, ¿no? El coletazo y ya veníamos igual siguiendo porque estábamos en comunicación con la Asamblea de Mendoza, así que veníamos siguiendo paso a paso. Justamente una compañera de la asamblea estaba en Mendoza de vacaciones, así que la tuvimos ahí como de corresponsal en las marchas, en los acampes, en la plaza, así que tuvimos comunicación instantánea y continua en esos momentos. Y en Madrid estuvimos aprovechando esa fuerza que nos transmitieron de alguna manera la gente de Mendoza y la bronca, ¿no? También hay que decirlo, la bronca eh, de las movidas políticas, ¿no? Del gobernador, bueno, sumadas luego a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, hizo que empezáramos a trabajar con una agenda apretada y sostenida de actividades, y gracias a todo esto que pasaba en Mendoza, que la verdad que tuvo mucha empatía, me parece que en todo el país y más allá también, eh, tuvimos las asambleas más abundantes y multitudinarias en las plazas. Como ya en Madrid, cuando hace frío, las asambleas las hacemos obviamente al resguardo y cuando viene el tiempo de calorcito las hacemos en la plaza. De hecho, bueno, un lema es la plaza es nuestra y así llamamos a la gente. Y bueno, teníamos asambleas tan numerosas que ya no nos podíamos ver, eran eh, no sé, más de 200, 300 personas, cosa que en Madrid es difícil. Nosotros sabemos que esas personas están, justamente están cuando pasan estas cosas graves, ¿no? Que ya sienten la necesidad de expresar la bronca, expresar el acompañamiento, ahí están. Pero dentro de todo, Madrid todavía es una ciudad bastante tibia en cuanto a movilizaciones contundentes. Bueno, a partir de Mendoza, tuvimos, además de las asambleas más numerosas, tuvimos una marcha contundente con familias enteras y con mucha necesidad de identificaciones. Por ejemplo, bueno, nosotros elegimos el color naranja, que me puse la remerita, tenemos los parchecitos, las banderas.
a partir del trabajo en las asambleas, estas numerosas, nos organizamos y tratamos de tomar la voz de la gente que quisiera hablar, pero sobre todo superar la catarsis y recuperar acciones. Entonces, en estas acciones cosechamos una correcaminata, que fue también numerosa, participativa, participaron todo tipo de personas y familias, chicos, chicas, bueno, mujeres, hombres, gente no vidente también, con unas ganas de participar, y bueno, y pedíamos consignas de, por ejemplo, llevar la remera, o llevarse un cartel con consignas en apoyo a Mendoza, en apoyo a la situación de Chubut, que también estaba ahí de la mano, y con una recepción y una participación, la verdad, emocionante. Nosotras no lo podíamos creer. Y luego de esa correcaminata, también como propuesta colectiva en estas asambleas surgió la idea de hacer un recital, que le pusimos recital a cielo abierto, porque justamente en Madrid tenemos un patinódromo que tiene unas gradas y simula el open pit. Nosotros hicimos simular como si fuese el open pit de una mina a cielo abierto. Entonces hicimos un recital de 2 días con el apoyo total bueno, de las bandas, solistas y artistas en general, que fue un continuado. La verdad, fue hermosa esa movida también. Entre banda y banda, siempre apoyando con información de último momento con respecto a lo que estaba pasando en Mendoza, porque era justo en ese momento. La gente preguntaba, quería saber más, quería saber qué estaba pasando en Chubut, si en Chubut iba a pasar lo mismo. Bueno, una movida de cambio muy intensa, fueron días intensos los de finales del 2019. Bueno, logramos con todas estas actividades, y muchas más que ahora no se las voy a nombrar, pero logramos poner en agenda local, municipal, te diría, el tema de la megaminería, porque hasta ahora lo venían pateando un poco, incluso dentro del ámbito científico académico, la universidad, el Centro Nacional Patagónico, el CENPAT, que es el instituto de CONICET que tenemos en Madrid, venían temerosos, tibios con respecto a las expresiones, con respecto a la megaminería, y bueno, con este coletazo y el ímpetu de Mendoza, que como le llamamos, logramos un mayor compromiso de estas instituciones, que si bien no es que sean la voz que definitiva ni la más importante, pero es parte de la comunidad, y nos interesaba también conocer su opinión. Entonces logramos pronunciamientos en contra de la minería por parte del CENPAT, que eso fue algo histórico también, de la universidad y del Comité de Bioética de Puerto Madryn, que es el único comité de bioética de la región patagónica. Así que todo con un trabajo arduo, con reuniones, con talleres, con charlas. O sea que no era solamente pedir un papel y te firmaban sí y rechazamos, no, mucho trabajo de fondo, mucho intercambio de material bibliográfico, estuvo muy rico toda esa movida. Bueno, y así logramos tejer redes con medios de comunicación, con los medios de comunicación locales, comunitarios, ¿no? Medios locales comunitarios, pero también medios regionales y nacionales, que eso no venía tan aceitado. Bueno, a partir de este suceso, como en Mendoza también relacionaban la lucha con Chubut, la verdad que hay que reconocer esa hermandad, ¿no? Entre las luchas mendocinas y chubutenses, hizo que los periodistas y las periodistas a nivel nacional también buscaran investigar a ver qué estaba pasando acá en Chubut. Así que, bueno, pudimos aprovechar también esa movida. Bueno, y también, de alguna manera, pudimos establecer lazos con la comunidad, ¿no? Con la gente, con el vecinaje, siempre de alguna manera comunicando todo lo que sabemos acerca de la megaminería, acerca de los impactos sobre todo, y
entonces siempre comunicando con argumentos sólidos. Y cuando digo argumentos sólidos, no digo solamente la contaminación ambiental o el abuso del agua o la contaminación del agua, de las cuencas o del río, sino contando bien en profundidad cómo es el modelo agresivo canadiense, por ejemplo, para hablar de Pan American Silver, que era el caso que nos tenía preocupadas, porque era el proyecto Navidad, que estaban presionando ahí, ¿no? Ahora, bueno, surge de nuevo el tema Suyai, o sea, bueno, ahí es otro el proyecto, digamos. Pero bueno, siempre así tejiendo estos lazos comunitarios con muchos argumentos sólidos, con mucha bibliografía, y la verdad que bien recibido por la gente, porque notamos que en general la comunidad madrilense le gusta tener argumentos, le gusta leer, y a nosotros también, como desde la Asamblea nos gusta mucho esa parte de investigación bibliográfica y de investigación con fuentes también este, de personas, ¿no? Bueno, todo eso pudimos armar un combo, incluso armamos un drive, te lo digo así concretamente, con todo esto que investigábamos y lo pasábamos a través de la comunidad, las escuelas, el hospital, médicos, médicas, trabajadoras y trabajadores comunitarios, y todo eso creó una red que hoy en día se ve, esa red de verdad, esa red social concreta de carne y hueso, hoy también se ve un poquito en este estado de cuarentena en las redes sociales. Entonces, ahí vemos que cosechamos lazos que seguramente sigan vivos, ¿no? Luego de esta cuarentena. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, y después el trabajo mancomunado con las asambleas de Chubut, también de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz. Bueno, todo eso nos hizo estar con mucho trabajo, muy activas, pero también con un entusiasmo y una alegría nuevas para mí, por lo menos, ¿no? Así que bueno, también, por ahí claro. Humberto de esto ya tiene más historia. Está bien, está muy bueno lo que compartís, Mari. Bueno, ahí nos vamos a sumar después para que podamos también compartir con la gente que está del otro lado ese drive y esa información, porque vecinos informan a vecinos, así que vamos a ir con esa. Bueno, ahí mencionabas un poco lo de finales de 2019, lo que fue el avance respecto de Pan American Silver en la meseta, y las estrategias que suelen tener desde las empresas mineras, acompañadas de los medios de comunicación, algunos sectores de la academia y sobre todo funcionarios públicos en parte. Estaban todos los ojos puestos ahí en la meseta. Hoy, y ya lo mencionaste, Mari, fue noticia hace poco lo de Proyecto Suyai, en donde envalentonados en este contexto de encierro van de vuelta por Esquel. No sé, Humberto, si nos podés contar un poco cómo viene la mano con esto que surgió hace pocos días, qué es el Proyecto Suyai, por qué de repente una empresa puede comprar un proyecto de una actividad que es ilegal en la provincia, y bueno, darnos detalles porque la verdad que sería importante poder compartir esa información. Sí, realmente resulta interesante. Nos enteramos el día 20 de abril, la empresa IRSA. Cuando hablamos de IRSA hablamos de una empresa muy importante a nivel mundial. Es una empresa de socios argentinos, dueños de Patio Bullrich, Shopping Palermo. Además, es la accionista principal de la quinta empresa de distribución de armamento en Israel. Israel es una potencia en cuanto a lo que es venta de armas. La empresa IRSA compra una porción chica del yacimiento en la ciudad de Esquel. Esto fue el 20 de abril. Lo interesante es que en el mismo contrato la empresa se compromete nada más y nada menos, y esto es textual, lo informado por la actual propietaria del yacimiento, que es la empresa Yamana Gold, aquí en Esquel. Yamana informa que IRSA adquirió las acciones y su compromiso es facilitar
por todos los medios la concreción del proyecto e incluso todo lo que tenga que ver con las gestiones con el gobierno provincial. Recordemos que hay una serie de leyes, especialmente la ex ley 5001 provincial, que prohíbe la minería a cielo abierto con utilización de cianuro, y a su vez, en los municipios existen diversas ordenanzas. En el municipio de Esquel concretamente está prohibida la actividad minera, de hecho se retiraron las habilitaciones comerciales a la empresa hace unos años atrás. Todo este andamiaje legal está puesto en riesgo, pero no solo puesto en riesgo, sino que se ha hecho un contrato, y así está escrito, para que una empresa pueda dar de baja todo este tipo de ordenanzas. Ordenanzas que han sido sancionadas, leyes que han sido sancionadas por voluntad de los mismos pueblos. O sea, se entiende lo que se firmó, se entiende la magnitud de la firma del convenio entre dos empresas importantes en cuanto a dinero, ¿no? Se firmó algo que va no, en contra de la voluntad de los pueblos seguramente, pero además tiene que torcer las leyes existentes. Es como si hoy se firmara un contrato para poder asesinar gente y la empresa debe tratar de dar por tierra con todo el andamiaje legal que impide que uno asesine. Es así de simple. Esto a la luz y a la vista de todos. Es algo increíble lo que ha pasado. No es una empresa menor. IRSA ya ha comenzado a trabajar en algunos aspectos. Número uno, lo que es decir que el proyecto en Esquel ya no utilizará cianuro en Esquel, que ya no será cielo abierto sino subterráneo. Bueno, cuestiones que ya conocemos. También hablan de la creación de un fondo con parte de las regalías, un fondo municipal para mantener actividades sustentables en el municipio. Hablan de subir las regalías, en el caso de Chubut, las regalías son el 2%, ellos hablan de trabajar hasta un 10, 11% para actividades sustentables en la provincia del Chubut. Hablan también de un emprendimiento de energías limpias en la meseta, inclinado por lo eólico. Esto es todo lo que está trabajando la empresa en este momento, la empresa IRSA, argentina, mundial ya, muy importante, para justamente empezar a meter el proyecto para después trabajar directamente sobre las leyes y ordenanzas que lo impiden hoy llevarlo adelante. Esto es realmente importante ver la magnitud, ¿no? Firmamos para ir en contra de la voluntad de los pueblos y para hacer derogar leyes para poder legalizar una actividad que hoy está prohibida. Esa es la magnitud de lo que está pasando. La empresa IRSA también es propietaria fundamentalmente de dos yacimientos en la provincia de Santa Cruz, Pingüino y Sierra Nevada. Esos dos yacimientos son adyacentes al emprendimiento minero Cerro Moro, que es de Yamana. Hoy son socias IRSA y Yamana. Lo que nos han contado que dentro del negociado, esto con Esquel, ¿sí? Si IRSA puede torcer la voluntad popular y puede convencer a nuestros permeables gobiernos de llevar adelante el emprendimiento Esquel, Yamana estaría obligada a venderle gran parte de Cerro Moro a la empresa IRSA, con lo cual IRSA tendría en la provincia de Santa Cruz Pingüino, Sierra Nevada y Cerro Moro, que son aproximadamente unas 35.000 hectáreas, convirtiéndose de esa forma en una de las empresas mineras más grandes de Latinoamérica. Estamos hablando de IRSA, estamos hablando de los socios locales de Yamana Gold. Eso, la verdad, tiene que ver con la lógica de siempre, ¿no? Más de la cuestión económica, la cual nosotros nunca terminamos de entender, nunca terminamos de aceptar, y estamos totalmente alejados de esa lógica. Nuestra lógica tiene que ver con ocupar el territorio de otra forma, ¿no? Cuando nosotros decimos, ya la meseta debería tener energía limpia y barata para poder extraer agua, que ya nos dijeron las mineras dónde estaban, y con esa agua hacer por ejemplo, una producción de semilla de nivel mundial, semilla limpia, semilla para alimentos, y de esa forma nutrir a
a nuestra población, ¿no? Cuando hablamos de que tenemos una línea intocable de 330 cruzando por toda la meseta y decimos hay que abrir, hay que hacer la ruptura de esa línea que va desde Hidroeléctrica Futaleufú en Esquel hasta Luar en Puerto Madryn, simplemente para esa empresa tenemos que abrirle desde allí en la zona del Escorial. Parece que Humberto justo se le cortó la conexión. En este momento estaba comentando muy interesante sobre ir pensando la energía de Chubut, desde dónde sale y para quién sale, ¿no? Vamos a ver si lo podemos volver a sumar a la charla. Pero la verdad quedó un poco más claro el tema de IRSA, esta empresa minera que es socia de Yamana Gold, y cómo en verdad Chubut sigue siendo una provincia con posibilidades de implementar una lógica distinta y entender de otra manera lo que es el desarrollo. A ver si Humberto ahí se puede sumar. Hola Humberto, ¿nos escuchás ahí? Sí, discúlpame. No, pasó. Parece que alguien te escuchó, me parece, cuando hablaste de las semillas, no sé qué. Monsanto debe estar ahí. Contanos así para cerrar lo que estabas diciendo, a ver. Realmente importante es cuando, justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Retomar la necesidad de contar con energía allí en la zona de la meseta para después anillar toda la provincia. Recordemos que estamos quemando combustible fósil en gran parte de la provincia para dar energía eléctrica. Bueno, tuvimos Chacay Oeste el otro día, 20 días sin energía, tenemos Paso del Sapo, tenemos Hualcaina, tenemos Camarones, un montón de lugares donde estamos quemando combustible fósil, pudiendo anillar toda la provincia, creando trabajo genuino, y insistimos, energía para sacar agua en la meseta, lo cual va a cambiar esa matriz por actividades realmente sustentables. Si no, lo que estamos haciendo es agujeros gigantes, extrayendo lo que hay allí, que nunca más va a volver, contaminando el agua, que es escasa, para que dentro de 15 o 17 años estemos más pobres que ahora. Porque recordemos que hoy tenemos al menos la tierra, el agua ahí abajo, tenemos que decidirnos a hacer algo con ellos. Pero de la otra forma va a estar contaminada, no va a estar la tierra y no va a haber trabajo. Esa es la lógica, es una locura. Tiene que ver, sí, con hablar de plazos muy cortos, que no es a lo que estamos acostumbrados. Ya te digo, esta avanzada en Esquel, de la mano de IRSA, es realmente importante. Para ellos, para enfrentarlo, nosotros venimos trabajando desde hace ya 17, 18 años y no seremos nosotros, van a ser los que vienen y los que hoy están trabajando, que son los chicos, ya no repartirán folletos, sino que utilizarán las redes y otro tipo de medios para contarle al vecino lo que está pasando, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Esa esencia que los docentes rebeldes de nuestra provincia, que tenían un manual que decían que la minería había que apoyarla, prefirieron tomar el folleto que decía vecinos informan a vecinos, hecho por profesionales, por habitantes de nuestra provincia, por nacidos en nuestra provincia, donde mostraban la otra cara, donde mostraban qué era el cianuro, donde mostraban que las explosiones liberaban metales pesados que iban a terminar en los pulmones de la gente. Eso, optaron por dejar la palabra oficial para tomar la palabra de nuestros vecinos, de nuestros técnicos preparados, y contar una cosa distinta. Y eso está dando sus frutos, digamos. Hoy son los chicos quienes van a llevar esta pelea, van a llevar esta lucha que se sigue dando. Es muy difícil pensar que 18 años después vuelvan con lo mismo, con leyes. Parece distinto, pero la realidad es esa. La realidad muchas veces nos supera, pero lo que no supera, digamos, lo que no aminora, es la voluntad de lucha y de cambiar las cosas de una vez por todas. Insistimos que hay otra forma de desarrollo, un desarrollo genuino. Sabemos cómo hay que hacerlo, sabemos técnicamente cómo hay que hacerlo, tenemos ideologías que nos van a llevar a buenos fines, estamos dispuestos a escuchar, hablar y aprender todo lo que haya que hacerlo, pero no tenemos que claudicar en algunas cuestiones.
El tema de la forma en que ocupo el territorio es fundamental. No podemos ocupar el territorio a costa del mismo territorio. Eso es una locura. Exacto, bueno, la verdad que pensar esto de las lógicas distintas me parece que muchas veces las frases que se leen en los carteles o que aparecen en los cantitos, esto de decir que el agua vale más que el oro, es una invitación a pensar con esta lógica distinta y en alternativas al desarrollo, digamos, porque pareciera que el desarrollo implica sí o sí implantar estas zonas de sacrificio, como decías a lo último, el territorio por el territorio, y realmente hay otras posibilidades, y no solo eso, sino que gente que sabe cómo poder apuntar a esas otras formas de pensar el desarrollo. Mencionaste algo súper interesante vinculado a la energía, al agua, agua para quién, energía para quién. Acá en Comodoro Rivadavia tenemos un problema muy importante con el agua. Hace algunos años salió a la luz un contrato confidencial en donde le vendían 1 metro cúbico de agua potable a la operadora Pan American Energy para uso industrial. Hoy en día no sabemos si ese contrato sigue en pie o no, es muy difícil acceder a información. Y mencionaste algo sobre las semillas, sobre las posibilidades de generar alternativas, impulsándolas también ahí en la meseta. Y acá es donde quiero, bueno, preguntarte a vos, Marina, un poco, nosotros cuando hablamos de resistencias a los extractivismos pensamos en la gente movilizada, en los vecinos informando a vecinos, pero también hay modos de, creo yo que hay modos de resistencias en los territorios que tienen que ver con los propios modos de vida que existen y con esos conocimientos que pueden estar ligados a lo que recién decía Humberto, por ejemplo, vinculado al tema de las semillas, que de repente una semilla orgánica que se comparte junto con el conocimiento sobre cómo sembrarla, sobre cómo cuidar esa planta, termina siendo una actividad revolucionaria prácticamente. Entonces te quería preguntar, vos Marina, capaz que conoces un poco más de recorrer el territorio y haber andado por allá, ¿qué se ve en el lugar, la gente? ¿Cuáles son esos conocimientos que tienen para compartir o para decir, acá estamos, acá sabemos desde hace años cómo vivir con otras lógicas? Sí, antes me gustaría retomar el tema de territorio, zona de sacrificio, Uh -huh. y quién dice, ¿no? ¿Qué zonas de sacrificio, qué zona no? Porque vieron que, bueno, en general siempre decimos la meseta no es zona de sacrificio, ¿no? Pero bueno, siempre hablando con las personas que forman parte de la asamblea, siempre decimos, ¿cuáles son las verdaderas zonas sacrificadas? En realidad, Madryn, por ejemplo, ya fue una zona sacrificada. Uh -huh. Comodoro ya es una zona sacrificada, las ciudades son zonas ya sacrificadas. En realidad la meseta es una zona, es la única zona que no, que está, digamos, relativamente resistiendo, como vos decís, imponiendo, no imponiendo, manteniendo una lógica de vida totalmente diferente a la que se impone. Entonces, eso claro que es revolucionario. Entonces, cuando una viaja por el interior de la meseta, eh, esto lo tienen re claro las habitantes y los habitantes de la meseta. En general, no es bueno hacer generalizaciones, pero en general las personas saben que son ellas las que conocen el territorio, saben que son ellas las que conocen dónde hay agua buena, dónde están las pasturas, qué se necesita para producir alimentos, qué tipo de invernadero sirve, qué no, porque ya las pasaron todas. Pueden afrontar su salud, digamos, y sus problemas de salud a través del uso de medicinas vegetales, ¿no? De las plantas medicinales. Eh, Saben construir sus casas y sus casas térmicas. Saben incluso cómo reutilizar las botellas, los neumáticos, las maderas que le traen de otros lados, reciclan ropa haciendo mantas, o sea,
saben mucho acerca de cómo producir calor, o sea, el calor para cocinar, para calefaccionarse, de leñas, dónde conseguir buenas leñas, cómo volver a regenerar eh, las matas de leña, o sea, también saben cómo conservar, digamos, aquello que necesitan sí o sí para vivir. Todo eso y muchas cosas más que ahora no estoy diciendo, o sea, la medicina, los conocimientos sobre el uso de la leña, los conocimientos sobre los alimentos, sobre manejo de ganado, el tema de la rotación de ganado, ¿no? Las invernadas, veranadas, que eso ya no se está pudiendo hacer por, bueno, los alambrados y porque los terrenos comunitarios en los cuales viven son cada vez más chicos porque se los van vendiendo a grandes terratenientes, que también eso está ocurriendo en la meseta. Entonces, todos estos conocimientos que están vivos, están activos, son la clave y ellos y ellas lo saben para seguir viviendo en la meseta de la manera que lo vienen haciendo o quizás de otra manera también, pero que esos conocimientos son esenciales, no se pueden reemplazar. Cuando hablaban bueno, Humberto hablaba, ¿no? De las semillas, me parece que lo nombraba, no sé, para producir pastura o alimento. La gente de la meseta, yo conocí a una señora muy viejita, casi de 90 años, criadora de chivas, pero las tenía hasta, le daba leche mamadera, o sea, las tenía dentro de la casa con un amor y realmente las criaba como a hijas y a hijos, esas chivas. Y ella, por ejemplo, iba y sembraba su campo, y esto no es tan conocido en la meseta, que la gente siembra, consigue semillas o alguien le trae o de la cordillera o de acá de la costa o bueno, de algún lugar, semillas de pastura, y se dedicaba a sembrar ella ese territorio que ante la vista de otra persona de afuera parece yermo o parece estéril, ¿no? O que no sirve para mucho. Ella producía pasturas para sus chivas, con un esfuerzo no tan grande, con el agua que tenía, podía abastecerse ella y su familia con ese trabajo. Y ese es un conocimiento, la verdad, que no se puede reemplazar. Y es verdad también que el territorio de la meseta central de Chubut es un territorio frágil en el sentido que, bueno, está atravesando una sequía también ya histórica. Es verdad que cada vez las lluvias son escasísimas, los vientos son cada vez más fuertes, entonces, de alguna manera, las condiciones de vida son difíciles y todos estos conocimientos, estos saberes que en la comunidad están latiendo de alguna manera, son los únicos que pueden servir para afrontar ese tipo de condiciones, porque no se puede venir con una idea de afuera porque es muy probable que no funcione, porque realmente las condiciones son bastante especiales. Y hablando solo de las ambientales, ¿no? Después están las condiciones sociales que por ahí son un poco más complejas, debido a la historia, el genocidio por el cual ese territorio atravesó, ¿no? Y las resistencias en cuanto a identidad. Eh, pero de alguna manera hay que decir que la meseta está activa, está viva, hay comunidades de gente joven, no es tan así que como, bueno, dicen ahora, salió el intendente de Gasta a decir que de la meseta todos los jóvenes se van para la costa o para otros lugares porque no hay posibilidades. Realmente conocemos, yo personalmente, pero también hay estudios de la Universidad, justamente de la Patagonia San Juan Bosco de Trelew, que indican que en realidad no existe una desruralización muy marcada, sino que hay como una redistribución quizás dentro de la misma meseta, pero no es que se ve una baja en la población marcada, eso no es así. Y cuando uno va al territorio lo ve, hay comunidades jóvenes, hay bebés, hay nenes, nenas dando vueltas, que están incluso comenzando nuevas actividades. Y comento una solo a modo de ejemplo, y que me parece que es una actividad
que va muy bien para esta zona, sería una innovación, y es el turismo rural comunitario. Hay un proyecto, digo, no formal, sino ¿no? Una idea y ya bastante trabajo volcado a la idea de que la meseta pueda ser un lugar de turismo comunitario. El turismo comunitario es particular, ¿no? Porque en realidad simplemente se ofrece el espacio, el territorio a alguna persona que quiera conocerlo y se ofrece el compartir la vida. En realidad no se monta ninguna escenografía, no hay que hacer ni un hotel, ni una casa especial, sino que se reciben a un par de personas que vienen de afuera, es a pequeña escala, ¿verdad? Y bueno, ya están dando ese tema del turismo comunitario, y eso surgió genuinamente del seno de una comunidad de la meseta central de Chubut. No, no salió de ninguna asamblea, ningún académico fue y les dijo, miren, ustedes tienen que hacer turismo. Lo pensaron, lo lucubraron, tejieron incluso algunos contactos, y de hecho ya es una posibilidad bastante concreta para el territorio. Y este es solo un ejemplo, ¿no? Y hay gente que hace licores y que produce hortalizas en invernáculos y también en huertas abiertas. Bueno, está todo el tema de la lana, ¿no? Ya sea la venta de vellón, pero también todavía hay gente joven también, que ya sabe hilar, o sea, no ya sabe, que todavía mantiene la tradición del hilado, el teñido con plantas naturales, bueno, y el tejido, ¿no? A telar, también hacen crochet, bueno, hacen un montón de estrategias con la lana, y esa es una posibilidad inmensa también, ¿no? El trabajo con la lana. Así que las posibilidades, como les dicen, productivas, son numerosas. El tema es que tengan las posibilidades de hacerlas en el sentido de que tengan el territorio adecuado, o sea, que no los ajusten, no los encierren cada vez en territorios más chicos, porque si no, no se pueden llevar adelante, que tengan agua. Eso está faltando. Ya sabemos que a partir de la exploración del proyecto Navidad, ya hay pozos que se secaron, y hay gente que se quedó sin agua ni siquiera para sembrar. Entonces, esa es una limitación real. Y ahí no está el cambio climático, o sea, fue rotundo. A partir de que se empezó la exploración para el proyecto Navidad, se quedaron sin agua en los pozos, por ejemplo en Gastre, y sin verduras en el invernáculo. Y eso es tristísimo, ¿no? Ver una persona que sabe cultivar, que sabe trabajar la tierra, que conoce de los ciclos naturales y que no lo puede hacer, o porque no tiene la tierra o porque no tiene el agua. Y me parece que hablando de derechos humanos, ¿no? La tierra y el agua debieran ser básicos, y bueno. Así que les tiro, digamos, un poquito, les abro la ventana de este mundo de la meseta que es fascinante, ¿no? También tiene sus matices tristísimos, ¿no? Porque la historia son personas, hombres, mujeres, niños y niñas que están resistiendo, pero sobre todo resistiendo a los malos gobiernos, ¿sí? No resistiendo a un clima raro, difícil, eso no, porque eso ya están acostumbradas y acostumbrados, sino que están resistiendo a partir del genocidio en adelante malos gobiernos. Entonces, me parece que es imprescindible tejer redes con esas comunidades, porque creo que es la única manera de que podamos salvarnos todas y todos, ¿no? Tejer redes, me parece que esa también es un poco la intención de estos encuentros también, y de poder encontrarnos cada vez que surge algo. Creo que tejer redes es lo que nos mantiene dinámicos y fluyendo como agua. Hay algo muy interesante que mencionaste ahí, Marina, sobre la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Y esa lógica que se trata de imponer siempre como la meseta es un desierto, o no hay nadie, o se van y migran de las localidades. Y también, por otra parte, lo que decías, que
no es el cambio climático, ¿no? Como también poner muchas veces la responsabilidad en cuestiones que son de la naturaleza misma, cuando lo que estaría faltando es que dejen de perseguir a las personas, que dejen de reprimir cuando se manifiestan, que haya alguna intencionalidad política, digamos, de poder recuperar todo este conocimiento que ya existe y que ya está en este caso, bueno, las localidades de la meseta. Un poco para seguir charlando sobre los movimientos socioambientales. Bueno, Humberto, nos comentabas que vos participás prácticamente desde el principio en las asambleas de vecinas y vecinos de Esquel, allá a finales de 2002, principios de 2003. Y hoy encontramos, por lo menos como decía Marina al principio, que hubo como un impulso a partir de Mendoza, pero también un impulso general a nivel provincia, en donde nos encontramos un poco más cerca del diálogo y sobre la importancia de ir activando distintas estrategias para responder a esta cuestión que vos también decías sobre los empresarios que buscan comprar la empresa o el medio de comunicación que demoniza a las personas que se manifiestan. Entonces, quería preguntarte vos, ¿qué diferencias ves o en las estrategias o en los modos de vincularse de las luchas socioambientales acá en Chubut, comparando esta actualidad con aquel movimiento de vecinos y vecinas que recién surgía allá a principios de la década del 2000? ¿Cuáles son esas diferencias que ves entre la lucha socioambiental? Si nos puedes comentar un poco. Sí, muchas de las diferencias las van marcando lo que han ido aprendiendo también del otro lado, del lado contrario. En plena pandemia como ahora, Pan American Silver va a asistir a la meseta, asiste con medicamentos, entre comillas, asiste con barbijos, digamos. El otro lado también aprendió muchas cuestiones. El otro lado siempre trabajó fundamentalmente con los gobiernos. Yo siempre pensé, cuando te daban una charla al principio, la charla era el director de minería, el intendente y la empresa minera. Digamos, eso hacía que tu proyecto, o eso pensaban ellos, que el proyecto estaba listo. Teniendo al gobierno de su lado, ellos el capital, el proyecto ya estaba encaminado. Hoy ya han cambiado, digamos, hace un tiempo ya, por decir, desde el efecto Chubut hizo que cambiaran, digamos, que además de un gobierno que ya saben permeable, o sea, ya saben que es bastante fácil el tema gubernamental, a partir de ahí trabajan en el territorio. Pan American viene trabajando aproximadamente desde el año 2004, Ferreira a la cabeza al principio, después con las cuestiones que se hicieron para el traslado del Chenque, el mismo Sempat como garante de toda esta mentira para poder llevar a cabo el emprendimiento allí entre Gastra y Gangán, Navidad, viene trabajando fuertemente con las comunidades. Y a eso las asambleas tenemos también que responder. Si bien algunos nos han dicho no es obligación, digamos, las necesidades de la gente, el gobierno tiene que ir a cubrirlas, digamos, tiene que ir a solucionarlas. Acá ella hablaba recién la compañera hablaba de la falta de agua. Hoy para tener agua en la meseta tiene que ser subterránea, porque estamos en un proceso de sequía, pero sacar el agua de abajo significa energía, y hoy no hay energía, excepto para las mineras que pueden quemar combustible fósil en los tremendos grupos de electrógeno que tienen. Pero la gente hoy no tiene de dónde sacar agua. Hay que dar una respuesta urgente, y en eso también las asambleas hemos sido responsables de presentar los proyectos, y decimos, tenemos que romper que la energía eléctrica de la cordillera sirva simplemente para la electrólisis de los lingotes de aluar. Ahí tenemos que abrir eso y porque eso significa agua, y el agua significa desarrollo y vivencia para esa gente de la meseta.
para sus actividades tradicionales, pero tampoco puede haber miedo de ofrecerles nuevas actividades. Ellos decidirán. Pero no puedo condenarlos hoy a no tener agua. Y también le tengo que ofrecer algunas otras alternativas. Cuando hablamos de producir semilla, hablamos de producir semilla para el mundo, si es necesario. Semilla orgánica. Hoy las semillas se producen en fábricas. Fábricas. Lo que para Malvinas Argentinas en Córdoba es una fábrica de semilla transgénica. No plantas para recolectar la semilla que uno mismo vio crecer, digamos. La producción de energías sustentables y alternativas, como la eólica, en ciertos lugares de la meseta, es algo que la meseta debe analizar. Ser un polo energético. Bueno, ahí de vuelta se bajó Humberto. Vamos a esperar que llegue para que pueda terminar la idea. Un poco, bueno, le aprovechamos que está él participando hoy en esta charla para que comparta un poco esta experiencia desde el inicio en las asambleas y cómo las lógicas van siendo dinámicas también de cada asamblea. Así que por esto, bueno, nos compartía un poco lo de la energía que se piensa, cómo se consume en la meseta y demás. Humberto, ahí estás. Ser un polo energético, ser un polo energético hoy de energía limpia para todo el país, saliendo por el interconectado desde allí de la meseta, no es ninguna locura si la meseta sí lo acepta. Lo que debo yo es ofrecerlo. Después decidirá la meseta, pero digamos, no puedo dejarle de ofrecer algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y la ocupación del territorio, distinto al que hoy le ofrece los únicos que están presentes con plata en la meseta del Chubut, que es nada más y nada menos que Pan American Silver. Cuando Angelito Cayupil va y trabaja y va y hace y acompaña a la gente en su, digamos, en su exposición, en sus cuestiones de ferias, cuando acompaña a los artesanos, es fundamental, es importante, está, cuando van ustedes también, pero también podemos ofrecer otras cosas. Yo creemos que no hay que dejar de ofrecerlas porque hay mucho potencial también allí de una forma distinta. Lo que es inaceptable es lo que está pasando hoy. Hoy Pan American Silver, de la mano del gobierno provincial, es quien está ocupando el territorio en la meseta. Y no es casual que a la vez haya una avanzada muy importante de estos grupos económicos en la cordillera con el proyecto Esquel. Esa es la realidad. ¿Cómo articulamos? Fundamentalmente el tema de la gente nueva, los chicos, los jóvenes, la docencia. Tenemos que, algunas de esas cuestiones tenemos que seguir avanzándolas. Y después el tema de la información y la difusión. La información y la difusión de los conocimientos resulta fundamental, porque desde un principio nosotros sabíamos e intuíamos que la cuestión de las luchas era muy larga, porque ellos vienen con muchos años atrás. Prácticamente de la revolución industrial para acá vienen perfeccionando estas estrategias. Nuestra lucha no podía terminarse de una asamblea a otra, de una movilización a otra. Entonces, tenemos que sembrar esa cuestión para que perdure en el tiempo. Va a durar más tiempo, no se va a terminar mañana. El tiempo nos va de a poco dando la razón. Si el emprendimiento en Esquel hubiese pensado en el año 2003, tenía fecha de inauguración. Lizurume era el gobernador. Había venido nada más y nada menos que a inaugurarlo. Se hizo la primera marcha. Tenían 15 años de explotación. Ya se hubiesen ido. Ya no estaban más. Hubiesen terminado. Acá, si yo pudiese a ustedes mostrarle, pero está lloviendo mucho y está nevando en la cordillera, de acá de mi casa se ve el yacimiento. De acá de mi casa. Ahí habría un agujero, de ahí venía un agua, habría que bombear el agua contaminada para arriba para que no venga al lugar donde yo tomo. De eso estamos hablando. ¿Sí? Nos planteamos en el tiempo, nos planteamos otro tipo de cuestión. Nos planteamos la lucha en el tiempo, pero el modelo de desarrollo en el tiempo. Creo que por ese lado deberíamos ir charlando algunas cuestiones de las asambleas, sin olvidar que hoy ellos aprendieron a trabajar distinto. Trabajan en el territorio.
siempre, por supuesto, con el apoyo del gobierno y siempre con plata. Pero también sabemos que la plata no está. Así que bueno, por ahí, por ese lado, algunas cuestiones de cómo vemos el trabajo de las asambleas. Buenísimo, Humberto. La verdad que acá, bueno, mencionaste un montón de cosas. Esto de pensar las lógicas que existen en las asambleas, que va estrictamente de la mano con el modo en que responden también del otro lado, como decías, que van aprendiendo cómo trabajar en el territorio con esta excusa de la responsabilidad social empresarial y de esa manera ir de alguna manera chantajeando y facilitando sus voluntades, digamos, está siempre presente eso. Acá, bueno, tenemos algunas preguntas que nos estuvieron compartiendo en el Facebook. Bueno, aprovechamos para saludar a gente que nos está escuchando desde Puyén. Bueno, hablando de semillas, ¿no? Claudia, que está de ese lado, también gente desde Trelew, que nos están acompañando. Desde Merlo, Buenos Aires. Desde Trelew, bueno, saludos para la gente que está ahí atenta. Queremos decirle que esta charla queda grabada y luego también estará en el canal de YouTube de Educación Popular Comodoro. Pero bueno, les comparto esta pregunta que hace, bueno, Lucrecia, que es de acá de Comodoro, una colega docente, que pregunta, te la hago a vos primero, Marina, y después Humberto, si quiere también sumarse. Lucrecia pregunta, ¿será necesario desde los movimientos sociales y comunitarios pensar en ganar espacios de representación política para defenderse de modelos extractivistas y generar leyes basadas en modelos productivos sostenibles ambientalmente? No sé si se entendió la pregunta, Mari. Sí, ese Perfecto. es un poco un... ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, se escucha bien. Eh, Ganar terreno en el ámbito político, ¿verdad? Sería ahí la cuestión desde las asambleas y movimientos sociales. ¿Esa es la pregunta? Ocupar espacios de Si representación sería política, conveniente. exacto. Claro. Bueno, en realidad, bueno, desde la Asamblea de Madrid, si bien no sé si se refiere a un espacio, estimo, ¿no? De que tenga representación o partidaria o de alguna manera meterse en el poder político de lleno. Eh, es un tema difícil dentro de las asambleas ese, eh, porque bueno, tiene que ver también con la idea que tenemos acerca del poder, ¿no? Y de cómo se construye el poder. Eh, por ahora puedo hablar desde la Asamblea en Defensa del Territorio, desde Puerto Madryn. No tenemos, digamos, resuelta aún esa cuestión, pero sí puedo decirles que es algo que está siempre, es una pregunta muy central y está siempre en el aire en las charlas, ¿no? Esto de eh, hasta dónde llegar con las asambleas, con nuestra asamblea. ¿Será conveniente tener más influencia e injerencia por lo menos en el ámbito de la intendencia? ¿Cómo podemos hacer para llegar, digamos, ¿no? Bueno, por ahora lo que venimos apelando, digamos, es a esto, vuelvo a tejer redes, es a vincularnos y a tratar de conocer a las personas que ya están en el poder político y a ver qué tenemos en común, qué diferencias, cómo, digamos, cómo podemos articularnos sin meternos, digamos, de qué manera podemos ser útil, por así decirlo, para tener mejores resultados o mayor influencia en realidad, porque la verdad que estamos, nosotras y nosotros de la Asamblea estamos convencidas y convencidos de nuestro camino y de la información que compartimos, ¿no? Y de este otro modelo de ver o de pensar la realidad o la vida que tenemos, pero
te digo que yo no te la puedo responder esa pregunta, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, sí quiero contarle que es Lucrecia un preguntaba. tema, Lucrecia, es un tema que siempre está en el aire, ¿no? Y que atraviesa las discusiones, cada acción que atraviesa las acciones, la planificación de las acciones, ¿viste? Pero hasta ahí te puedo contar, digamos. No sé, Humberto, bueno. Buenísimo, gracias, Mari. Humberto, no sé, algún comentario para la pregunta que hacían ahí en el Facebook sobre esto de ocupar los espacios políticos desde los movimientos socioambientales. Los espacios políticos han llevado a que no podamos distribuir la riqueza de Chubut entre 140.000 familias. Una bestialidad desde cualquier punto de vista. No se entiende qué pasó con el petróleo, no se entiende qué pasó con la pesca, no se entiende qué pasa con el turismo. A lo largo del tiempo, en nada más y nada menos que 140.000 familias, no es nada, 600.000 habitantes. No está funcionando, digamos. Lo único, dentro de la Asamblea, desde sus inicios, la cuestión política está totalmente separada. No forma parte de la Asamblea, si bien hay muchísimos asambleístas que participan de partidos políticos o que somos militantes en algún partido, pero totalmente la Asamblea es totalmente separada de la cuestión. Sí, hemos logrado sin querer que cada uno de los políticos de turno esté atento a lo que hacen las asambleas. Claro. El día de hoy, por ejemplo, el día de ayer, el secretario general de la CGT aquí en la cordillera, Tony Osorio, del sindicato municipal, un amigo si se quiere, también trabajando por el No a la Mina, se le ocurrió decir que los del No a la Mina estábamos muy bien acomodados, marchábamos y estábamos dejando con el tema del No a la Mina las posibilidades para otra gente. Hoy, por supuesto, se le hizo ver desde la Asamblea eso y hoy se rectificó sus dichos, solicitó las disculpas, dice que es algo con el cual personalmente le cuesta lidiar. Digamos, esas cuestiones pasan por las asambleas, que el político necesite saber qué piensa la asamblea antes de tomar una decisión, sí es cierto, pasa eso. Después, la cuestión política, la cuestión del poder desde ese punto de vista, el poder desde el punto de vista político, que realmente ha sido perpetuarse en el mismo, ese está totalmente separado de la asamblea. Bien, sí, me parece que esto es bastante evidente, ¿no? Como surgen declaraciones o toman un espacio en medios de comunicación diciendo algo, si pasa, pasa, ¿no? Es como que de repente ahí la asamblea o algún movimiento dice, epa, pará, no, guarda que estamos movilizados o algo va a poder suceder. Bueno, ahí Lucrecia dice gracias. Quería compartirles, bueno, también ahí un saludo para Flavia, que hace un comentario, no sé si alguno de ustedes sabrá, yo no estoy al tanto, si tienen conocimiento sobre el proyecto de Fundación El Páramo. Dice Flavia que está conectado Oscar para comentar al respecto, pero bueno, no sé si están al tanto, Marina o Humberto, de este proyecto de Fundación El Páramo. Vamos a tener que buscar, o si no, en su momento, preguntarle a Flavia ahí que se junte a charlar con nosotros también en algún momento. Bueno, después Pía también de Treleu nos dice el proyecto Suyay en Esquel, sabiendo que ya Esquel dijo que no. ¿Será para que se distraigan las asambleas y arremeter en la meseta? ¿Alguna opinión? Bueno, particularmente pienso que están arremetiendo con ambos proyectos. Es decir, puede ser que sí, es totalmente posible, ¿no? Y probable que hagan este tipo de jugarretas, pero eh, de todas maneras, desde las asambleas me parece que estamos muy atentas y eso sería una estrategia un poco débil, digamos, porque en realidad el proyecto Navidad, que es el que ya tiene factibilidad, estamos totalmente en contacto con las comunidades locales, estamos siguiendo día a día lo que está pasando, cualquier movimiento, o sea, si ese es el objetivo, no lo van a lograr, digamos, pero podría ser, ¿no? No sé qué piensa Humberto, pero siempre están esas estrategias, ¿no? Desde parte de estas empresas y de los gobiernos, ¿no? También.
Sí, sí, Humberto. sin lugar a dudas, el proyecto Suyai es para llevar adelante los dos proyectos. Claro. Primero, el proyecto Suyai lo toman, digamos, adaptado a la ley 5001, diciendo que lo van a hacer subterráneo y el material será tratado en la provincia de Santa Cruz, donde Yamana tiene Cerro Moro. Por ese lado. Y a su vez lo hacen, primero y principal, en un marco provincial y nacional de desmovilización, estamos todos metidos adentro obligatoriamente, en un cuadro provincial de extrema necesidad, con un gobierno que sabe que se va, a menos que algo le salga bien, como esta cuarentena, o posiblemente algún emprendimiento minero donde vengan y pongan más plata. Digamos que vieron las condiciones y están dadas. Por eso Pan American desembarca nuevamente en la meseta y por eso tanto Yamana Gold como IRSA, que, insisto, no es un dato menor que sea IRSA, estamos hablando de un monstruo mundial mucho más grande que Pan American Silver, con mucho más poder, y mucho más grande que Yamana Gold, con mucho más poder, desembarcando en Esquel. Creemos que generalmente no ponen plata por nada. Es muy difícil que pongan plata para no ganar. No es la lógica del pensamiento de esta gente. Creemos que quieren llevar adelante el emprendimiento Suyai y quieren llevar adelante, por supuesto, el emprendimiento Navidad allí en la meseta y vieron las condiciones. Vieron las condiciones. Tienen la plata, vieron las condiciones. Vienen por todo, decía el gallego, ¿no? Es así. Bueno, aprovechar entonces para saludar a la gente que está ahí compartiendo las preguntas. Diego Olivera, bueno, Flavia, Pía, Lucrecia, Ximena Warners, Mariela desde Trelew también, que estuvo hace poco con nosotros compartiendo, Carlos Gabilondo, bueno. Esto es muy importante para nosotros poder hacer, es muy importante poder mostrar que estamos en constante comunicación tanto con la comarca andina como con la zona del valle, con Madryn, en vínculo, achicando esas distancias y rompiendo un poco con esta cuestión heredada de que se supone que en Comodoro nunca pasa nada. Acá también hay movilización y tiene mucho que ver con el empuje de los otros sectores de la provincia. Así que, bueno, por último, ya para ir cerrando, ¿no? Porque vamos casi una hora, un poquito más. Quería dejarles el espacio a ustedes, si quieren sumar algún comentario más, si quieren referir alguna cuestión en particular. Marina, te doy unos minutitos para que puedas expresar algo más desde la asamblea o a nivel personal. Todo tuyo el espacio. Bueno, gracias. Sí, yo lo que pensaba es que quizás si algo nos deja esta pandemia, ¿no? Y con todas las medidas asociadas, es la ridiculez, ¿no? De este sistema que quedó develado totalmente. Por un lado, el petróleo que ya se iba a acabar, no iba a haber más petróleo, ahora no se sabe dónde acumularlo de un día para el otro, los precios de alimentos que suben sin tener, o escasean de buenas a primeras sin tener ninguna lógica. De golpe sube el precio del oro o sube el precio de los metales. El concepto de salud se reduce al quedarte adentro de casa y ya está, como si quedarse adentro de casa estuviese todo bien. La salud es sinónimo de cuántos respiradores hay por localidad, o cuántos kits, o cuántos barbijos, o cuántos, no sé, guardapolvos. Digo, eh, cuestiones de la higiene referidas al COVID. Cuando la salud en realidad es un estado muy complejo, ¿no? Y que en realidad, como dije al principio y aprovecho para cerrar, tiene mucho que ver con la relación que tenemos con el territorio. Y,
y yo me pregunto, ¿no? Como decía Humberto, en este caso que estamos encerrados, no podemos accionar, no podemos tener acceso directo o presencial en los territorios, directamente la salud socioambiental, como la comprendemos, como verdadera salud, está totalmente en baja, es decir, se achata la curva del COVID, pero en realidad también baja el estado sanitario en general de la población, ¿no? ¿Quién sabe cuál va a ser las consecuencias a nivel hambre de toda esta, de las medidas extremas, ¿no? Y las restricciones tomadas por la pandemia? Alguien, no sé, se habrá puesto a hacer los números, cuál es el balance, cuántas muertes se evitaron por el coronavirus y cuántas vamos a tener de niños y niñas, porque el hambre sí está subiendo, o sea, están bajando la curva del COVID, pero suben las curvas del hambre, de la depresión, la soledad, ancianos, personas grandes que están solas, que no pueden moverse, no tienen acceso a las familias o a vecinos, vecinas, que realmente la están pasando mal, sin cobrar sus saberes, jubilados, jubiladas de la provincia particularmente. Bueno, la verdad es que se están invisibilizando, digamos, la verdadera crisis, que no es la crisis sanitaria, sino que es una crisis del sistema. Y, y acá me parece que hay que ser muy claras y la minería, con todo ese modelo de destrucción, con todo ese modelo a gran escala, con la cantidad de sustancias tóxicas que implica la descarga en un golfo, en un puerto, el que sea, ¿no? El traslado hacia el lugar, eh, todo el cambio rápido que ocurre en ese pueblo, no puede ser salud. O sea, estamos en una situación en la cual tenemos que ser capaces de relacionar directamente que lo que menos necesita la provincia para salir de esta crisis es minería. Lo que necesita es otra cosa, no es un trabajo de fondo, un trabajo articulado para volver a conectar las comunidades. Bueno, Humberto ahí habló de otras posibilidades, oportunidades productivas. Eh, yo por ahí prefiero, o desde la Asamblea preferimos el reactivar redes comunitarias, redes de comercio entre distintas comarcas, porque ahí está la salud. La salud tiene que ser, es diversa, porque si apelamos a la minería o al fracking como opciones, fíjense lo que pasa con el petróleo. O sea, hoy está en baja, no se vende. O sea, con los metales puede pasar de un día a otro lo mismo, porque siempre estamos dependiendo de externalidades. Entonces, me parece que es un punto importante para aprovechar, ya que estamos en este contexto de pandemia, el recordar eso, ¿no? Que nunca va a ser una actividad como la minería, por ejemplo, una actividad para resolver ningún tipo de crisis, ni siquiera para acercarnos a resolverla, al contrario, va a ser para directamente sepultarnos, porque no, como dijo Humberto también, no hay salida, el territorio no se puede recuperar y la comunidad tampoco. Así que, bueno, les invito a eso, ¿no? A pensar qué es la salud y qué relación tiene con las actividades económicas también y el territorio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Súper claro tu cierre. Te voy a agradecer este momento entonces. Y Humberto, te dejamos entonces un momentito para también que nos compartas alguna última reflexión. Y luego sí, ahí ya nos despedimos después de tu reflexión. Así que te dejo el espacio para que nos puedas compartir algo más a nivel personal, a nivel asamblea. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Fundamentalmente, siempre es importante la comunicación. Hace 20 años que quieren entrar al territorio y no pueden. Seguimos preguntando ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Hasta cuándo? Son tres preguntas importantes que nos seguimos haciendo de las asambleas y cuando las respondemos está cada vez más alejado el modelo que nos quieren imponer, pero es fundamental seguir difundiendo, es importantísimo. Esto es parte, conocemos otros métodos, sigámoslo usando. Y no mucho más que eso, pero preguntémonos siempre, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Hasta cuándo? Y esas son las diferencias más importantes que tenemos con ellos.
por último, no hay vuelta, aunque resulte feo. ¿Son ellos o somos nosotros? No hay otra alternativa. Un saludo grande. Bueno, muchísimas gracias, Humberto. Un gran abrazo para vos y para toda la gente de Esquel. Siempre seguimos en contacto. Nos vemos. Marina, mil gracias también. Seguimos en contacto con la gente de Madryn, que también nos trata cada vez que vamos por allá. Te mando un beso. Muy bien, bueno, muchas gracias a la gente de la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Esquel, a la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, que estuvieron también representados hoy por Humberto y por Marina, compartiendo un poco lo que está pasando actualmente en Chubut desde los territorios, desde las resistencias, los modos de resistir ante esta insistencia permanente de imponer un modelo extractivista que nosotros desde Comodoro vivimos desde hace más de un siglo y que somos testigos de esto. Un poco dentro de lo que proponían en el cierre tanto Marina como Humberto, tiene que ver con algo que desde el colectivo Educación Popular Comodoro siempre tratamos de marcar. Y nosotros partimos de una pedagogía de la pregunta. Entonces, ante esto, vuelvo a retomar esto que decía Marina, la salud, ¿qué entendemos por salud? Y nos lleva a preguntarnos también qué entendemos por modelo de desarrollo. Tal vez no sea necesario implementar un modelo extractivista designando aún más zonas de sacrificio como lo son Madryn con Aluar, Comodoro con el petróleo, y sea necesario recuperar esos conocimientos que ya están en el mismo territorio. Apuntando a esta pedagogía de la pregunta, Humberto también nos dejaba esto. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Hasta cuándo? Estamos en una encrucijada que se hizo visible a partir de la pandemia, en donde vemos que hay una crisis civilizatoria prácticamente, que nos invita a renovar estas preguntas para poder buscar nuevas respuestas. Me quedo un poco con esto entonces, con la pedagogía de la pregunta, me quedo con esto, ¿qué entendemos por salud? ¿Qué entendemos por desarrollo? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Hasta cuándo? Y para marcar bien y siempre que acá desde Chubut tenemos bien en claro, ¿son ellos o somos nosotros? Muchas gracias y nos estamos encontrando en el próximo encuentro de Diálogos en la Pandemia.